Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a dar la charla a los organizadores, sobre todo en la figura de Alejandro. Y a mí me ha castigado estudiando estos últimos días como un desgraciado que me recordaba a cuando estaba preparando los exámenes para el padre de Benito. Ya tenemos unos cuantos años. Y sin más, vamos a empezar ya con la charla. Bueno, ¿qué es importante de la microbiota intestinal? Uno, yo que soy un culo inquieto, pues bueno, cuando empieza a estudiarlo, piensa que solo tiene una implicación a nivel local, nada más lejos de mi pensamiento, porque tiene una implicación a distancia, que tuve que ir aprendiendo y que me costó los primeros artículos, dije, aquí infarto, no soy capaz de entenderlo, ¿no? Bueno, pues la microbiota intestinal tiene mucha importancia porque, por su función de barrera. Dentro de nuestro intestino, como dijo el profesor Benito Regueiro, hay más bacterias, hay más material genético que en nuestro cuerpo y hay mucho más material incluso genético incluido dentro de los virus. Entonces, nuestro intestino se tiene que defender y al mismo tiempo recibe un aporte de estas bacterias comensales. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos que al intestino llegan carbohidratos que no son absorbibles, que se digieren, fundamentalmente en dos sustancias, una de ellas es el butirato, y que lo que hace es nutrir a las células para que la barrera mucosa sea adecuada y no dé lugar a una disbiosis, no dé lugar a que penetren fácilmente otras bacterias que pueden ser patógenas. Además, los ácidos biliares, bueno, pues los ácidos biliares llegan con una finalidad fundamental que es digerir, fundamentalmente entre el 50 y el 90% se absorben en el intestino delgado, pero los que llegan al intestino grueso, pues parte de ellos son hidrolizados. Y entonces al hidrolizarse se convierten en sustancias que pueden ser bactericidas. Para mi sorpresa, el Staphylococcus aureus, que yo pensaba que solo tenía papel en la piel, pues no, produce también sustancias bactericidas para ese Staphylococcus aureus y para bacteroides, por ejemplo, o el Clostridium difficile, que es un motivo cada vez más importante de complicaciones en nuestros pacientes, en los pacientes cada vez más frágiles, mayores y con mucha comorbilidad. También producen sustancias que son bacteriocinas. Las bacteriocinas son unos péptidos cortos que tienen una función bactericida, sobre todo en algunas bacterias que se pueden producir para gram positivos o gram negativos. Los de gram positivos fundamentalmente son producidos por las bacilos del género láctico y por Streptococcus, y también se producen hacia los gram negativos fundamentalmente desde el grupo de las enterobacteriáceas. Y es muy importante para la listeria y el Clostridium difficile. También, como en todos los órdenes de la vida, pues esto es como la guerra de las sillas, ¿no? Si hay menos sillas que personas, pues todos procuramos sentarnos. Pues las bacterias también compiten por sus nutrientes. Y esto en algunas está determinado que es fundamental. Por ejemplo, el Clostridium difficile necesita nutrientes específicos, el zinc, y necesita trealosa. Entonces, si hay otra bacteria que compite, pues no me deja reproducir de forma adecuada. Pero, en definitiva, lo más importante para que nuestro intestino nos defienda es que la capa mucosa esté íntegra. Y esto va a depender también de esa homeostasis que se produce en nuestro intestino. También hay unas sustancias más antiguas que el hombre que forman parte de nosotros, que nos permiten vivir, pero que al mismo tiempo nos pueden hacer morir, que son los bacteriófagos, que tienen una gran cantidad de material genético y que nos puede conferir ventajas competitivas. Pero no solo las bacterias intervienen en esto. Cuando preparaba una charla de Clostridium difficile, pues bueno, claro es que los inhibidores de la bomba de protones pues tienen mucho papel. Yo recuerdo que en la discusión decía, a ver, ¿cuántos pacientes de nuestro hospital no tienen un inhibidor de la bomba de protones? Parece que estamos a comisión de laboratorio, porque ingresa y ya se lo ponemos, porque hemos hecho extensivo de la hemorragia digestiva que se produce de la úlcera de estrés a cualquier paciente, aunque tenga un catarro. Yo siempre le pregunto a los residentes, oye, si tú tienes un catarro en casa y estás con fiebre, ¿te tomas un inhibidor de la bomba de protones? Pues no, pero sin embargo lo hacemos en el hospital. Y esto está demostrado que el uso a largo plazo favorece el desarrollo de Clostridium, el aumento de desarrollo de microbiota oral, de enterococos, vancomicinas resistentes o de Klebsiella pneumoniae. Pero hay otras medicaciones que no estaban nada claro. Bueno, pues los antibióticos orales, en concreto la metformina, aumenta el butirato, que es uno de los productos que se producen en la digestión de los carbohidratos. ¿Y esto qué hace? Pues como es un alimento para la célula, permite que esa barrera mucosa esté
esté situada de forma correcta y que sea la principal barrera que nos defienda para ello. Y los antipsicóticos, pues yo no tenía ni idea que tuvieran ninguna implicación. Bueno, pues los antipsicóticos, en concreto la olanzapina, y el crecimiento de bacterias, eso se puede unir con antibióticos y produce un efecto sinérgico. Siempre estamos acostumbrados a escuchar la sinergia de ampicilina, o sea, betalactámicos y un aminoglicósido. Bueno, pues los antipsicóticos funcionan así. ¿Y es extensivo a toda la medicación psiquiátrica? Pues no, porque si tomamos antidepresivos es lo contrario. Tenemos que nos incrementan el riesgo. Es decir, esto es una situación dinámica que se ve afectada por muchas situaciones. Depende, ya adquirimos la microbiota antes de nacer, a través de la placenta. Después de nacer, depende de si nacemos por la vía vaginal, adquirimos una microbiota, y si nacemos por una cesárea, adquirimos otra. Y luego, sobre todo, en los primeros 1000 días de vida, porque hay una cierta tolerancia. ¿Y qué sucede con el viroma? Pues el viroma es muy importante. Cuando hablamos de microbioma parece que solo existen las células, o sea, las bacterias, y no existe nada más. Bueno, pues el viroma, en cada gramo de heces hay aproximadamente 10 elevado a 8 virus. Y la interacción de estos con nuestras células es determinante para el desarrollo de muchas infecciones, no solo infecciosas. ¿Y cuál es lo que integra el viroma fundamentalmente? Pues el viroma está integrado por retrovirus humanos, que forman parte el 8% de nuestro genoma está formado por retrovirus humanos. Y está claro que infecciones herpéticas pueden actuar como un gatillo que dispare y que actúen, y que probablemente debido a eso se produzcan enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, otro tipo que, no sé, como no es el tema de mi charla, no voy a comentar. Pero que inevitablemente este viroma, a través de, como digo, existen los retrovirus, existen los virus eucariotas, pero también existen los bacteriófagos, que son los que tienen mayor material genético y que pueden producir ventajas en las células comensales, o sea, ventajas de mi cuerpo o desventajas, porque favorecen a las células que no tendrían que estar allí. Estas ventajas competitivas pues, pueden inocular genes de resistencia y que lo hagan más resistente y que desarrollen cuadros invasivos. Y dependiendo, por ejemplo, como vemos aquí, en este cuadro de la derecha, dependiendo de la localización, pues se produce con más facilidad el desarrollo de ciertas bacterias. En el VIH, por ejemplo, está claro que si tenemos menos de 200 CD4, aumento de los adenovirus y de otros virus también. Como dije al principio de la charla, el funcionamiento del microbioma intestinal es determinante en la función de muchos órganos que pongo aquí y que no es el motivo de mi charla. Y a mí lo que me piden es que concrete, pues, ¿en cómo actúan? Pues actúan fundamentalmente favoreciendo el desarrollo de la mucosa por nutrición, como decía antes, favoreciendo la modulación de la respuesta inmune, preservando la barrera, y esto lo hacen por muchos mecanismos, entre otras cosas compitiendo por los nutrientes. Y no solo es determinante en infecciones, como pongo aquí, dependiendo de las bacterias que tengo, pues qué enfermedades infecciosas voy a desarrollar, sino que también, dependiendo de los mecanismos de protección inducida, voy a tener estas enfermedades infecciosas. Fundamentalmente, si yo altero la barrera mucosa, está claro que lo que voy a producir es una disfunción en los números de los CD4 que se encuentran a ese nivel, ya no en sangre periférica como el VIH, y sobre todo por la vía del IL-17 y IL-22, que son lo que da lugar a un efecto citopático que favorece el desarrollo de diversas infecciones bacterianas, pero también infecciones parasitarias, como os sitúo aquí. Bueno, y esto todo es filosofía. Entonces, bueno, pues es muy importante, lo hemos visto siempre, hemos escuchado el microbioma en cuanto a su acción local en el intestino, el cáncer, otras disfunciones. Pero es importante con infecciones que haya a distancia. Pues se ha visto que sí, lo que no se sabe muy bien, o sea, no hay conocimiento suficiente para determinar cómo. Pero, por ejemplo, vamos a tomar la tuberculosis como ejemplo. Entonces, la tuberculosis, el efecto del microbioma del huésped es muy importante, tanto en la
resistencia individual a la infección, bien sea a nivel intestinal o pulmonar, como en el paso de la infección, yo ya me he infectado, es decir, mi microbioma o mis defensas no han sido capaces de defenderme, estoy infectado. Bueno, pues el paso de esa infección inicial a una infección latente es determinante también en el paso de la infección latente a la enfermedad, y también es determinante en cuanto a la respuesta al tratamiento. No depende solo de la absorción que tenga a nivel intestinal. Esto a mí me supuso auténticos quebraderos de cabeza, pues, gente con enfermedad inflamatoria intestinal, pues porque la absorción de los tuberculostáticos es diferente en cada sitio. Y recuerdo varios casos con recidivas, a pesar de tratamientos muy prolongados, y por lo cual me hizo estudiar dónde se absorbía cada uno de los tuberculostáticos. O sea que es muy importante la absorción, pero es muy importante también la alteración del microbioma en cuanto a que la rifampicina es un antibiótico de amplio espectro que produce una disbiosis, y aún por encima yo estoy tratando al paciente mucho tiempo, no menos de 6 meses. Es determinante también en mi inmunidad, y luego esta disbiosis, ¿cuánto tiempo dura? Dura al menos 3 meses más allá de finalizado el tratamiento antibiótico. ¿Y esto a qué se asocia? Se asocia a recurrencias, a fallos en el tratamiento y a nuevas infecciones, aproximadamente hasta 4 veces más en los pacientes que han recibido tratamiento. Pero se ha visto que no solo es importante en cuanto a esto. Uno coge los acuerdos de las sociedades internacionales y dice, en la tuberculosis el tratamiento más corto, 6 meses. Pues no, a lo mejor, si pudiéramos saber algo más, se sabe que hay pacientes que con tratamientos de 3 a 5 meses podrían estar curados, pero no podemos asumir ese riesgo porque no tenemos conocimiento suficiente para saber cuáles son los respondedores a corto plazo, de cuáles no lo van a ser. Y bueno, sacando un tema que sí que ya todos lo teníamos muy claro desde el principio, pues me puse a bucear en el Clostridium difficile. Y la verdad, fuera de los datos que saqué en los datos anteriores, muy generales y muy básicos, cuando uno vaya a las revisiones más recientes sobre el Clostridium difficile, pues dicen cosas, aparte de los tratamientos antibióticos, dicen cosas bastante obvias, ¿no? La principal barrera protectora hacia el Clostridium difficile es una microflora intestinal normal, vale, muy bien. Destaca el papel de los ácidos biliares, que son los que van a favorecer el trofismo de las células intestinales, pero no dice nada más. En esta revisión, que es a nivel pediátrico, dice que a diferencia de la ISA, que no hace recomendación para los adultos, dice probióticos, que sí, los aconseja, pero que no hay una combinación mejor que otra. Es decir, bueno, y empiézalos a dar pronto. Este otro artículo que lo pongo aquí con un círculo rojo porque me parece muy bueno, de verdad, realmente bueno, habla de cómo es el circuito de la infección por Clostridium difficile, la enfermedad. Tenemos una microbiota normal, que nosotros le vamos a dar antibióticos, vamos a generar una microbiota susceptible que favorece la germinación de las esporas del Clostridium, que da lugar a su vez a que dañe la mucosa, una enfermedad que puede ser más o menos severa, con recurrencias o no, y lo que tenemos que procurar es volver a una microbiota normal. Entonces dice, ¿qué áreas de mejora podemos tener? Bueno, pues tenemos áreas de mejora. Podemos intentar prevenir, reduciendo los cambios inducidos por los antibióticos. Entonces hay betalactámicos que no se absorben, que tienen su efecto solo a nivel del lumen de la luz intestinal y que podrían evitar la disbiosis producida por el betalactámico de amplio espectro, que son los que más inciden en el desarrollo de esta enfermedad. Podemos hacerlo con probióticos, podemos hacerlo con vacunas, podemos hacerlo con lactoferrina, porque reduce la citotoxicidad. En el tratamiento habla también de antibióticos, de toxinas, modular la respuesta inmune, de anticuerpos y incluso de preparación intestinal, como deberíamos de preparar nuestros órganos. Y lo importante que es prevenir la recurrencia es que puede oscilar hasta el 20% de los pacientes. Yo este artículo realmente, que es muy reciente, lo recomiendo porque incluso sitúa todas las opciones terapéuticas, todos los nuevos antibióticos que van a salir, en qué fase de ensayo clínico se encuentran y qué expectativa tienen. Es un artículo muy largo y que no iba a poner aquí cada uno de los cuadros con cada una de las opciones terapéuticas que pueden estar a la puerta, pero que todavía hoy no son viables. Y siguiendo en esto, pues vamos a hablar de un tema que es como muy de actualidad, y en el VIH. Esto tiene importancia en el VIH. Bueno, pues cogiendo en este artículo el modelo del VIS, del virus de inmunodeficiencia de los simios, se vio que hay a nivel intestinal una masiva deplección de CD4, de IL-27 y IL-22. Y esto
puede parecer una tontería, pero no. Nosotros tenemos que, para calcular la edad biológica de nuestros pacientes VIH en estos momentos con terapias de alta actividad, tendríamos que calcularle 10 años más de a su edad cronológica para situarnos en las complicaciones que tiene, en la osteoporosis, en la enfermedad hepática, en la enfermedad cardiovascular. Y esto puede estar determinado por las alteraciones que se producen a nivel de nuestro intestino. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque hay un aumento de esta serie de bacterias. Las enterobacterias, en concreto las proteobacterias, producen productos que favorecen la inflamación. Este otro grupo produce H2S, es decir, que aquí este grupo, el aumento de bacterias va a dañar la mucosa. Y al mismo tiempo hay una deplección de otras bacterias, en este caso estas que producen ácidos grasos de cadena corta, que recordáis que son las básicas para mantener la integridad de la mucosa. Y en estos dos artículos se ve un poco qué es lo que sucede, es decir, qué es lo que sucede cuando un paciente se infecta por VIH. Pues además de lo que comentaba, como consecuencia de esta deplección que actúa como reservorio, actúa como órgano reservorio, es decir, nosotros logramos controlar el virus en sangre periférica, pero no logramos controlar allá donde se encuentra en esos depósitos, es decir, la deplección de los CD4, aunque lo tengamos muy bien a nivel sistémico, a nivel de la mucosa intestinal no lo está, ni tampoco estos mediadores inflamatorios. Y entonces se produce en la mucosa, pues esto que vemos aquí. Y esto que vemos aquí da lugar a que nuestra mucosa absorba productos continuamente y que dé lugar a esa situación de inflamación crónica en la que se encuentran los pacientes VIH y que explican el por qué hay que sumarle esos 10 años a su edad cronológica. Al fin y al cabo, esto se llama el síndrome del intestino agujereado. Al fin y al cabo, nosotros lo que pretendemos es restaurar, como pongo aquí, a la normalidad y producir la evolución contraria, este sería el objetivo final, para que no se produzca este estado proinflamatorio. Y nada más, muchas gracias. Quería dar pinceladas un poco de todo, sin poder profundizar en nada porque no era posible. Bueno. Sí. Espera, porque si no, no te oyen. Ahora. ¿Me dais...? ¿Ahora se oye? Ok. Es una pregunta simplemente para saber qué hacéis en Coruña. Como sabes, de terapia de rescate para el Clostridium difficile que no responde a fármacos, pues se ha introducido lo del trasplante de microbiota fecal. Es un tratamiento un poco grosero, ¿no?, de modificar la microbiota, pero que se ha visto que puede ser efectivo en casos resistentes. ¿Lo estáis haciendo ya en Coruña o todavía no habéis empezado? No, no lo estamos haciendo. A ver, yo del trasplante fecal empecé a estudiar en el año 2013. Al principio me pareció una guarrada. Después dije, esto es maravilloso. Y después, cuando vi los efectos a medio y largo plazo, no lo tengo tan claro. Yo creo que el trasplante fecal, si te estás jugando la vida en ello, me parece muy bien. Si no te estás jugando la vida en ello, si no hay ribotipo del 0,127 que se asocia a más mortalidad, yo me lo plantearía porque tú no sabes lo que estás metiendo. El gran problema de la microbiota es que hay el viroma, esta microbiota, estamos metiendo tantas cosas que pueden ser la llave, como se ha demostrado de la enfermedad metabólica, por ejemplo, que hay que tener muy claro realmente lo que metemos. Y yo creo que hoy por hoy no lo sabemos. Entonces lo reservaría para casos en los que hay una alta mortalidad en los brotes, sobre todo de este ribotipo, 0,127, que luego en hospitales de Madrid. Nosotros, por suerte, en el hospital no hemos tenido brotes de ese tipo. Por lo que coincido totalmente contigo, por lo que leí incluso, creo que hay un fallecido, dos, en trasplante a nivel mundial, a nivel de trasplante de microbiota, de trasplante fecal, en relación a que se transmitió un patógeno que no se... Sí, y desarrollo de enfermedad metabólica, de diabetes, obesidad, hipertensión también. En concreto fue el trasplante de una madre, de una hija a su madre. Fue el primer caso que yo estudié. Luego me gustaría, ahora que si no se han marchado las autoridades, me gustaría destacar una cosa. Nosotros en estos momentos tenemos un problema de resistencias antibióticas muy importante en los hospitales, que es las enterobacterias productoras de carbapenemasas, por ejemplo. Los brotes que se han producido en todos los hospitales de nuestra comunidad, en toda España y en todo el mundo, están asociados a una gran mortalidad.
El gran problema que tenemos es que nosotros podemos llegar a curar a algún paciente, pero no los llegamos a descolonizar nunca a nivel digestivo. Sería maravilloso poder tener un arma que nos pudiera permitir descolonizar a nivel digestivo, porque solo si pensamos el dinero que cuesta mantener un paciente aislado, el aumento de mortalidad que supone, porque ese paciente va a ser el último que vaya a hacer pruebas complementarias, muchas veces va a ser mal visto, porque hay como una aureola negra, entonces el cirujano pues no va a querer entrar, oye, y si yo me colonizo, ¿no? Entonces tiene un aumento de mortalidad importante y supone un gasto terrible de dinero. Simplemente con que todo lo que hablemos aquí hoy valiera para lograr algo en la descolonización de estos pacientes, sería un boom, ya sin ir más allá. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, identificaros para saber que... Sí, el nombre. Soy Santiago Pacín. Vengo, por cierto, para luego hacer un programa de radio sobre este tema. Ya hablaré con Alejandro y con alguno de vosotros. Y a mí me interesa personalmente, por mi trabajo, por mi profesión, por muchas preguntas que me hacen los oyentes desde hace muchos años. Por ejemplo, la cantidad de psicofármacos que se recetan, a veces muy alegremente, y los antiinflamatorios. Me gustaría que me pudiera dar un poquito de información hasta qué punto, en el tema que se está hablando, perjudican, sobre todo los antidepresivos que ya comentó, no sé si los ansiolíticos y los antiinflamatorios. Gracias. A ver, los antiinflamatorios tienen un efecto directo de erosivo sobre la mucosa. Entonces, ya directamente sobre este efecto erosivo en la mucosa, además de otros mecanismos que a través de las alteración de las inmunoglobulinas y de la que es lo que da lugar a la respuesta inflamatoria, tiene efectos, pero no lo encontré para demostrar en lo que es el efecto directo sobre el microbioma. Tiene efectos inmunitarios, tiene efectos sobre la función renal directos, porque altera el flujo renal y me puede hacer un daño directo en el estómago, y eso podría conllevar a alteraciones en la mucosa. Pues sí, pero yo no he incorporado ningún artículo de eso porque me pareció que era menos relevante. Más relevante me pareció, que para mí fue una sorpresa, el tema de los antidepresivos, que puede favorecer la infección por Clostridium difficile. Pero curiosamente hay otros, que son los antipsicóticos, que producen el efecto contrario. Es decir, los fármacos realmente nosotros estamos metiendo en el cuerpo multitud de cosas que muchas veces no sabemos la implicación que tiene. Me parece más importante que el tema de los antiinflamatorios, los inhibidores de la bomba de protones. Yo, de verdad, en una charla, cuando era sobre Clostridium difficile, pregunté a ver cuántos llevaban pacientes, cuántos no le ponían el omeprazol o el perazol que fuera. Y eso es excepcional. Entonces, hemos extendido a veces en la práctica médica algo que era de un grupo de pacientes y lo hemos llevado a todo. Y ahí sí que favorece muchísimas infecciones. Entonces, sí es un problema la medicación, es un problema la polimedicación. Cada vez hay más gente mayor, la pirámide poblacional se ha ido hacia arriba. Entonces, el problema es ya el paciente polimedicado, porque no es el problema de que le dé un antidepresivo, es que a lo mejor está con un antidepresivo, dos antipsicóticos. Entonces ya la alteración que estoy produciendo es un cóctel molotov, pues estoy favoreciendo las aspiraciones hacia el aparato respiratorio, que ya cambio totalmente el microbioma de la flora respiratoria y por tanto las infecciones que voy a esperar a nivel respiratorio ya no son las mismas, y a nivel intestinal lo mismo. Es decir, el problema, yo no me quedaría en el antiinflamatorio ni el antidepresivo. Yo creo que el gran problema es el paciente polimedicado, que da lugar a múltiples microaspiraciones, como consecuencia de muchas infecciones, favorecer infecciones urinarias y la disbiosis intestinal, pero me quedaría ahí. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias, Kiki.